Y los que nos quedamos vamos a continuar en esta carta a los Efesios o epístola a los Efesios. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy, bueno, vamos a entrar al capítulo 2, salvos por su gracia, ese es el tema, salvos por su gracia. Hoy comenzamos este capítulo Dios, que también es parte de la carta doctrinal o parte de la porción doctrinal del libro de los Efesios. Recuerden que habíamos hablado que el capítulo 1, 2 y 3 es pura doctrina y el capítulo 4, 5 y 6 son capítulos de práctica. Decíamos que la carta a los Efesios es un ejemplo perfecto del balance que debe de existir en la vida de cada uno de nosotros. Ni pura letra, ni pura doctrina, pero tampoco es nada de letra y solamente estar viviendo según nosotros en el espíritu. No, también hay que tener doctrina, hay que tener capacidad y de la misma manera que toda esa doctrina y que toda ese conocimiento bíblico también se pueda aplicar a una vida práctica todos los días. Cada momento, cada instante, cada respirar de cada uno de nosotros, que podamos nosotros aplicar lo que hemos aprendido de doctrina. Bueno, después de que habíamos estudiado toda esta oración que el apóstol Pablo hacía en el capítulo 1, donde hablaba de las bendiciones espirituales, hablaba de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. También hablábamos y nos enseñaban que decía que también habíamos sido predestinados como hijos suyos, que Él nos adoptó por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Hablamos también de que Jesús nos redimió. Nos llenó también de sabiduría, nos llenó también de inteligencia, nos dio la capacidad de poder gobernarnos, nos dio la capacidad de poder decidir. Ahora tenemos una mente de Cristo, ahora tenemos una mente renovada. Y todo esto el Señor lo hizo en nosotros porque Él quiso, nada más por eso. Nada más, no hay ningún mérito en ninguno de nosotros por el cual el Señor haya hecho esto. Es simple y sencillamente por el puro afecto de su voluntad. En todo esto que el Señor hizo por nosotros, repito, no tuvimos nada que ver, nada que ver. Bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 2. Y el capítulo 2 en el título comienza diciendo, salvos por su gracia. Efesios 2:1 dice, salvos por su gracia. Y en esta pequeña o primera porción del capítulo 2, el apóstol nos muestra la posición o nos mostrará la posición que tenemos en Cristo Jesús. La posición que ahora que tenemos en Él. En todo este capítulo, bueno, en esta porción que vamos a estudiar del 1 al 10, nos muestra eso, la posición que teníamos antes o lo que éramos, pero también lo que somos. Antes éramos pecadores, pero ahora nos ha cambiado a una vida nueva y esto es lo que vamos a estar estudiando este día y la próxima vez que nos toque otra vez Efesios, vamos a estudiar la segunda parte. Este estudio o esta porción de que vamos a estudiar debería provocar en nosotros paz, debería provocar en nosotros seguridad, tranquilidad, porque nos vamos a dar cuenta precisamente de lo que éramos antes, un caos quizás total, y lo que ahora somos. Y eso produce paz o debe de producir paz. A través de los años he visto muchos cristianos temerosos, muchos cristianos con dudas, muchos cristianos con angustia de las cosas que pasan, de las cosas que vienen, de las cosas que nos suceden día con día. Y yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado, ¿no? El hecho de decir, sé lo que dice la Biblia, sé lo que dice, sé lo que tengo que hacer, pero no puedo o no sé cómo aplicarlo en este momento a mi vida.
No sé si alguno de ustedes ha pasado, nosotros hemos pasado, o yo he pasado por esta situación, en donde a veces por tantas cosas externas te siente uno abrumado. Pero el propósito también de esta porción que vamos a estudiar es precisamente que traiga paz, que nos traiga tranquilidad, que nos demos cuenta que no depende de nosotros, que depende de Dios, que depende de Él. Todo lo que tenemos depende de Él. En este título que leímos, en esta porción de la Escritura donde dice que somos salvos por gracia, la palabra gracia habla de gratitud. Así de sencillo. Habla de gratitud. Habla de un favor que no merecemos. No había manera de que tú y yo adquiriéramos esta gracia de parte del Señor Jesús de manera personal o por méritos personales. Por eso es gratis. Porque no teníamos modo de pagar, no teníamos modo de acercarnos, no había ni la pequeña pizca de posibilidad de que nosotros nos pudiéramos acercar al Señor. Y como no podíamos acercarnos, el Señor nos la dio. El Señor nos la regaló. Esta gracia inmerecida el Señor nos la puso en nuestras manos. Repito, no por méritos, simple y sencillamente porque Él quiso. No nos costó absolutamente nada. El Señor Jesús la puso en nuestras manos. El ser humano siempre ha buscado aportar a esta salvación tan grande que Él nos dio. Siempre buscamos nosotros, teníamos una persona, un compañero de trabajo que siempre decía, ¿qué hay que hacer para merecer antes de trabajar? O sea, primero trabajo y luego me merezco una paga, ¿no? Y ese era su lema. ¿Qué hay que hacer para merecer? Bueno, en este caso, el ser humano siempre busca o quiere hacer según él para merecer el favor de Dios. Y hacemos cosas. Muchas personas hacen cosas pensando que van a lograr merecer algo de parte del Señor en nuestras vidas. El ser humano siempre ha hecho sacrificios. Usted se va a la historia, ve sacrificios, ve sacrificios humanos, sacrificios físicos, por el hecho de quererse ganar un beneficio, por el hecho de quererse ganar esa gracia que viene de parte del Señor Jesús, esa salvación, como que tratando de aportar algo. Y este pensamiento del ser humano es tan absurdo como pensar que nosotros podemos aportar con un centavo el comprar una propiedad de 100 millones de dólares, por decir una cantidad. Es tan absurdo el hacer cosas para merecer el favor de Dios, es como pensar de esta manera, que con un centavo yo voy a merecer o voy a aportar en esta compra de 100 millones de dólares. Y además pensamos que se nos agradezca. Así son todos estos sacrificios. La Iglesia Católica instituyó el pago de indulgencias para ayudar a nuestros familiares, ¿no? A los familiares fallecidos, a que salieran, que del purgatorio, que de esto, que de aquello, tantas cosas que hay. Indulgencias para ayudarlos a alcanzar la vida eterna. Es una práctica que la Iglesia Católica instituyó cientos de años atrás. Hoy nosotros hacemos también sacrificios de otras maneras. A veces somos obedientes, no por amor a Dios, sino porque quiero merecer algo. Como lo que decía hace rato, ¿qué hay que hacer para merecer? Recuerdo que mi papá le decía, oye, papá, voy a ocupar tanto dinero para esta cosa. Ok, estaba chico, yo creo que 8, 10 años máximo. Me dice, ok, está bien, ahí están mis zapatos y los de tu mamá, y voléalos todos. Pues tenía que hacer para merecer, ¿no? Y a veces nosotros queremos o pensamos en nuestra mente o en nuestra ignorancia en muchas ocasiones que el obedecer a Dios es como decir, me merezco ya esto. Y no es así. A Dios lo obedecemos simple y sencillamente por amor, porque lo queremos obedecer. No tenemos mérito alguno. A veces hacemos sacrificios, mandas, obras, buscando
hacernos algo, un poquito de gracia para nosotros, como queriendo alcanzar de manera personal algo que nunca vamos a poder alcanzar. Por eso fue un regalo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ayudar un poquito en nuestra salvación. Nada, 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 absolutamente nada. Ahora, el hecho de que la salvación o que esta gracia inmerecida sea gratis para nosotros, no quiere decir que no tuvo un costo. Claro que tuvo un costo. Claro que se pagó un precio. Un precio que se pagó de alguien que podía pagarlo, no nosotros. Y como nosotros no podíamos alcanzar esa salvación y no podíamos pagar el precio de esa salvación, por eso nos la tienen que regalar. No nos ajusta ninguna cantidad, no nos ajusta todo el oro del mundo para pagarlo. Entonces, mis hermanos, el hecho de que haya sido gratis no quiere decir que no se haya pagado un precio. ¿Sí? El problema es que no nos ajustaba y alguien tenía que pagar. El único que pudo pagar, mis hermanos, ustedes conocen, fue el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, tu pecado y el mío. Y Él fue el que sí tuvo los medios para pagar este precio. Él derramó su sangre para pagar el precio del pecado por todos nosotros, la muerte, para pagarlo por nuestra salvación. En Juan 1:29 dice el Cordero de Dios, el título dice: al siguiente día vino Juan a Jesús, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan el Bautista vio de lejos, estaba bautizando en el río y vio de lejos que el Señor se acercaba a él. Dice, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús, el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha que Dios ofreció en pago por nuestros pecados. El único pago que podía satisfacer la deuda que teníamos con el Padre era precisamente la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Un cordero o un sacrificio en el cual no había defecto, en el cual era perfecto. Levítico 22:17 nos habla acerca de esto, de este sacrificio perfecto que el Señor mandó desde el Antiguo Testamento y que debía de ser cumplido a perfección por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Levítico 22:17 dice, y también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, dice ahí, ofreceréis macho sin defecto. Ese era el Señor Jesús. Sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Macho sin defecto, un macho perfecto, sin pecado. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. Nada defectuoso. Y ahí estamos tú y yo, dentro de los defectuosos. Ahí estamos tú y yo. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. El único, mis hermanos, que podía pagar esa salvación tan grande era el Señor, el Cordero sin mancha y sin defecto, sin pecado, que pagó por nuestra salvación. Por eso era gratis. Por eso es una gracia que no merecíamos. Por eso es que tuvimos que ser salvos por gracia, porque nunca nos iba a ajustar.
Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Tú y yo quizás también somos esas cosas corruptibles. No las recibimos de ahí, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Hace la similitud de lo que leímos en el Antiguo Testamento, ahora lo leemos en el Nuevo Testamento, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor se ofreció a sí mismo, porque Él quiso, porque no nos ajustaba. Por esas razones que tú y yo podemos leer ahora en el capítulo 2 de Efesios, que somos salvos por gracia. Un favor inmerecido. Comienza el capítulo 1 diciendo, y Él os dio vida, Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. En otra traducción dice, Él nos vivificó o nos hizo renacer. Esto significa Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, es decir, de manera espiritual, por eso es que no nos podíamos acercar a Dios. En el momento que Adán y Eva pecaron, se rompió esta cercanía que teníamos con el Señor. Y ahora es que tenemos que renacer a una vida nueva para podernos acercar de nuevo. Una vida espiritual a la cual ahora tenemos acceso. Él nos dio vida. Pasamos de estar muertos a tener vida. De estar secos, huesos secos, muertos, a tener vida, carnita. ¿Sí me entiende? A eso se refiere esta porción cuando dice que Él nos dio vida, nos hizo renacer. En primera de Pedro 1:3, en la palabra de Dios para todos, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo renacer. O nos hizo nacer de nuevo, dice en esta porción. Por la resurrección de Jesucristo, así nos dio la plena esperanza. ¿Sí? Nos hizo entonces nacer de nuevo. El apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, marca de manera, o lo dice de manera muy marcada, que no tuvimos nosotros nada que ver en todo esto del nuevo nacimiento, en todo esto de la salvación, en todo esto de la gracia. Pablo nos dice que Él nos dio vida, refiriéndose al Señor Jesús. Él nos dio vida. Y Pedro también dice, Él nos hizo renacer, o nos hizo nacer de nuevo. Y ahí en esta ocasión, ninguno de nosotros tiene nada que ver. Y lejos de sentirnos mal y lejos de sentirnos poquito o menos, debe de producir en nosotros paz, tranquilidad, contentamiento. El que tenemos acceso porque Él lo hizo por nosotros. Es como cuando un niño tiene un problema en la escuela y dice, voy a traer a mi papá. ¿Con qué seguridad dice el niño? Voy a traer a mi papá. O la niña, le voy a decir a mi mamá. Y qué tranquilidad y qué paz produce en el niño o en la niña ese simple hecho de ver el respaldo del padre. El que ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, por muy difícil que éste sea, el respaldo que tiene es el de su papá. Y nosotros podemos decir, Él nos hizo renacer. Él nos hizo cambiar. Ahora soy diferente.
Ahora tengo acceso al Padre, ahora puedo confiar en Él, ahora puedo descansar en Él, ahora puedo recibir de Él. Es esto, esta expresión. Él nos hizo renacer. Vemos de nuevo en esta expresión la iniciativa del Señor a acercarnos hacia nosotros. Vemos la iniciativa de Él a abrazarnos, a estar cerca de cada uno de nosotros, el atender las necesidades que tenemos nosotros. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, como lo leímos en Efesios 1:5. Por el puro afecto de su voluntad. No porque seamos buenos, porque seamos guapos, porque estemos bonitos, porque seamos simpáticos, porque seamos chistosos o que le hayamos caído bien al Señor. No. Simple y sencillamente porque Él lo quiso hacer. Repito, esto debería de producir paz, tranquilidad, esperanza, porque estamos dentro de la cobertura del que lo puede todo, del que lo conoce todo, del que lo sabe todo. Y el conocer todas estas cosas o conocer esto debe de producir en nosotros esta paz y esta tranquilidad. Por eso el apóstol Pablo está hablando de doctrina en esta porción de la Escritura, para que cada uno de nosotros entienda la posición que tenemos ahora en el Señor Jesús, para que cada uno de nosotros entienda en dónde estamos parados, en quién podemos confiar, quién es nuestro Salvador, que no nos va a dejar solos ningún momento de nuestras vidas. Debemos de entender que ahora tenemos ese respaldo. Como repito lo del niño, se recarga en su papá completamente y descansa. Nosotros debemos también, aunque tenemos responsabilidades, y eso no quita, el niño también se lo nalguean si se porta mal. Y a nosotros también, de cierta manera, el Señor nos disciplina cuando no hacemos las cosas bien. Pero eso no quiere decir que nos rechace o que nos deje solos. Siempre va a estar ahí, en Él, y en Él podemos descansar. Entonces sigamos leyendo. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste. Andábamos, pasado. Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra anduviste habla de un comportamiento. Habla de un comportamiento, pero un comportamiento cómodo para nosotros. Una clase de comportamiento que no nos, ¿cómo decirlo? Que no nos molestaba. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasó lo que me pasó a mí cuando andaba yo allá en el mundo, que cuando andaba en el mundo yo no sabía todas las cosas que hacía, yo no sabía que las cosas que hacía eran pecaminosas. Yo sabía que había un grado de maldad, algo muy malo y algo muy bueno, digo, algo no tan malo, algo medianamente malo. Pero muchas de las cosas que tú y yo hacíamos, decíamos, pues es parte de la vida diaria. Es lo que me tocó vivir, es lo que se me presentó en mi andar. Y no necesariamente pensábamos que era algo pecaminoso, simple y sencillamente era lo que se movía, era lo que había, era lo que estaba, era lo que andábamos en otro tiempo. Dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, era la corriente del mundo. Íbamos de allá, íbamos para acá, pero no necesariamente nosotros pensábamos que estábamos haciendo algo malo. No sé ustedes, eso me pasó a mí. Decía, bueno, es diversión, bueno, son deleites, bueno, es una oportunidad, bueno, es esto que se me presentó a mí para que yo lo hiciera. Y hasta pensaba que a lo mejor era de parte de Dios. No se ha fijado que muchos, ¿cómo decirlo? Bueno, pues mucha gente que se dedica a hacer lo malo, también se encomienda a Dios. Señor, ayúdame que me encuentre un rico que atraque para que nomás atraque a uno. Y que coopere para que no lo tenga que matar.
Vemos entrevistas o bueno, he visto entrevistas de personas en las cuales el entrevistador le hace este tipo de preguntas y para ellos era un trabajo. Y así como se sale el electricista, así como se sale el pintor, así como que se sale el albañil, pues yo me salía también a trabajar. Así. Y no necesariamente estaban pensando que estaban haciendo algo malo. Vivíamos dentro de una corrupción tan grande que nos deleitaba. A eso se refiere cuando dice anduviste. Algo que no era incómodo para nosotros. Veíamos la corrupción y era normal. Veíamos los deleites del mundo y era normal. Seguíamos las tendencias de la nueva política, todas las cosas que se están imponiendo ahora que quieren que hagamos, estas nuevas normalidades que les llaman. Antes las hacíamos porque nos sentíamos cómodos en ellas y no les veíamos ningún problema. Además de esto, además de sentirnos cómodos, nos gustaba, era nuestra manera de vivir. Nos desenvolvíamos en este ambiente de manera libre y sintiéndonos perfectamente cómodos. Era nuestro ambiente, era nuestro estilo de vida. A eso se refiere esta palabra. Anduviste en otro tiempo. Una perfecta armonía entre el mundo y nosotros. Seguíamos la corriente. Dentro de este ambiente no nos considerábamos a nosotros mismos como que si fuéramos personas malas, ¿cierto o no es cierto? Nos considerábamos como que éramos personas buenas. Y aquí depende también hacia qué nos estábamos comparando, cuál era nuestro punto de comparación para decir que éramos personas buenas o no tan malas. Hoy en la actualidad sigue habiendo personas que no han tenido la oportunidad como nosotros las tuvimos o que nadie se ha tomado el tiempo como se tomaron el tiempo con nosotros de hablarnos del Evangelio y siguen pensando que no son tan malos. No es hasta que venimos a exponernos a la luz de la palabra cuando verdaderamente nos damos cuenta en el lodazal en el que estamos. No es hasta que venimos a la luz del Evangelio que entonces consideramos y hay un punto de comparación de decir, no, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal. La ley vino para exponer el pecado, dice la Biblia. Todas estas personas que se consideran buenas o que su punto de comparación, si ellos se comparan contra un asesino, pues sí, no soy tan malo. Si se comparan contra un violador, pues no soy tan malo como aquel. Si se comparan contra una persona, un ladrón, va a decir, no, yo no robo, yo no soy tan malo. Pero cuando vemos todas estas cosas y la palabra de Dios abre todo nuestro entendimiento, nos damos cuenta que nosotros vamos al mismo destino, o la persona que no ha sido convertido, regenerada, va al mismo destino que los asesinos, que los ladrones, que los que no son tan malos y también los que se sienten que son muy buenos. El mismo destino, una vida sin Dios, destituidos completamente de la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Siguiendo la corriente de este mundo. Y eso es lo que éramos. Estamos leyendo lo que éramos, en donde estábamos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de este mundo. Esta palabra conforme nos habla de estar de acuerdo. Por eso digo, no nos molestaba. Nos movíamos como pececillos en el agua antes de Cristo.
Dice aquí, conforme o de acuerdo con quién. Aquí el mismo versículo nos dice, el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es este si no es otro, sino Satanás? El que ahora opera en las personas que no conocen de Dios, mis hermanos. Hay muchas personas que siguen creyendo que no son tan malas, a las cuales tú y yo debemos de acercarnos, a las cuales debemos de compartirles, a las cuales debemos o nos deben de doler. Debemos de estar ahí, como decía hace ratito, darnos el tiempo que se dieron con nosotros, tenerles la paciencia que tuvieron con nosotros, poner la otra mejilla como la pusieron ellos por nosotros. ¿A cuántos de los varones de Dios que se acercaron a nosotros, no nosotros también ofendimos o juzgamos o le cerramos la puerta o cerramos nuestros oídos? Necesitamos, mis hermanos, entonces hablar y dar las buenas nuevas, porque hay muchas personas que creen que no son tan malas y que se van a ir al cielo. Quizás tu papá, quizás tu mamá, quizás un hermano, quizás alguien de la familia te ha dicho esto: yo no soy tan malo, yo no creo que Dios me vaya a castigar. Tú y yo sabemos hacia dónde se dirigen y tenemos que hacer algo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Todo aquel que se mueve y está de acuerdo con la corriente de este mundo está bajo el maligno. Toda aquella persona que piensa que todo lo que estamos viendo es lo más normal del mundo, está bajo está bajo el maligno. Muchas personas, repito, no creen que estén bajo el dominio de Satanás porque dicen, yo soy bueno. Tú y yo decíamos, no soy tan malo. Nunca pensamos que estábamos en nuestra vida antes de conocer a Dios, nunca pensamos que estábamos siendo dominados por Satanás. Nunca lo pensamos de esa manera. Esa es la verdad. Y el Señor de ahí nos rescató. ¿Cómo nosotros íbamos a poder pagar la deuda que teníamos con el Padre con esta condición? Por eso el Señor vino a darnos, vino a darlo por gracia. Cuando cada una de estas personas que dice no soy tan malo puede o pudiera acercarse a la palabra, se dará cuenta que está siguiendo los pasos del maligno. Hasta entonces, el hecho de que el mundo entero esté bajo el maligno, esto no quiere decir que Satanás está en todos lados, o que Satanás es omnisciente, o que Satanás es omnipresente, o que Satanás es omnipotente. No, no lo es. Aunque expresa de esta manera que él está, que es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, tiene otras maneras de darse cuenta de las cosas que están sucediendo. Para eso hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, pero él no es lo que Dios es. Satanás viene a ser tan solo como un instrumento solamente en las manos de Dios. Pero también esto no quiere decir que las cosas que malas o las cosas que nos sucedan, que no nos gustan, vengan de parte de Dios. No. Dios en su soberanía, las cosas que de cierta manera Satanás hace a veces en nuestras vidas, Dios las aprovecha y las aprovecha para enseñarnos, las aprovecha para disciplinarnos, las aprovecha para que nuestra fe crezca, las aprovecha para que nos agarremos más de Él, para que confiemos más en Él. Como lo que pasó con Job y sus pruebas. Lo que pasó ahí, que al final, entonces Job pudo abrir sus ojos y dijo, ahora mis ojos te ven. Como a Pablo con su aguijón, que el Señor le decía, bástate mi gracia. Cosas que Satanás, dice ahí, dice Pablo, Satanás me ha dado un aguijón en la carne para que no me, ¿cómo dice? Se me olvidó la frase.
para que no me enaltezca en sobremanera, algo así. Lo tenía bien identificado Pablo, pero dice, bástate mi gracia. Y Dios, de una manera que solamente Él conoce y solamente Él sabe, todas las cosas buenas, perdón, todas las cosas malas las hace buenas. O las torna en un aspecto bueno para nuestra vida, que sea provechoso, incluso las cosas malas que nos suceden para que sean provechosos a nuestra vida. En Juan 8:44, el Señor Jesús, hablando también al pueblo, les dice palabras fuertes. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Eso era cuando estábamos antes, cuando estábamos en la corriente del mundo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Pudiéramos nosotros pensar y decir, bueno, ahora, ¿quién es nuestro padre? ¿A quién nos parecemos? Viendo estas características de Satanás, ¿a quién nos parecemos nosotros más? Estas palabras se los dijo a los judíos que estaban creyendo en él, que lo estaban escuchando. Muchos de ellos, dice aquí, dice la palabra, que creían en él. A ellos se los estaba diciendo. Pero por sus obras y según lo que ellos estaban, salía de ellos, se veía, ¿no? Quién era su padre y quién era quien dominaba su corazón. Vamos a seguir leyendo Efesios. Vamos al capítulo, al versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según el dominio de Satanás, según el príncipe, según la potestad del príncipe de la potestad del aire. No recuerdo cómo dice exactamente. En los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. De aquí salimos, vivíamos, eso éramos. Ahí estábamos, pero ya no, mi hermano. De ahí salimos. Ese era nuestro pasado. Pablo se incluye, fíjese. ¿Recuerdan cómo Pablo era fiel o aférreo perseguidor de la iglesia? Y que estaba dispuesto a todo, estaba dispuesto a apresarlos, incluso matarlos si era necesario. Dice él, en el cual anduvimos, y se incluye, en otro tiempo. En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Eso éramos tú y yo. Seguíamos los designios de nuestra carne, hacíamos lo que nos gustaba, hacíamos nuestra soberana voluntad. Nuestras acciones, nuestros pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y dice que era por naturaleza. Esa lo teníamos ya en la sangre, lo teníamos metido. Nunca nosotros nos tuvimos que esforzar de ninguna manera para hacer lo malo. Siempre se nos da de manera muy natural. Por naturaleza éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, eso éramos. Por eso es que no podíamos pagar una salvación tan grande. Por esa razón es que no podíamos nosotros acercarnos, ni tantito. Por esta razón, por lo que éramos, es que tuvo el Señor Jesús que morir en la cruz del Calvario, entregar su vida para que el velo se rasgara y tuviéramos acceso al Padre. Dice el 4, pero Dios, después de todo el caos,
después de todo el alboroto, después de vivir una vida desordenada, después de vivir una vida vacía, después de vivir una vida sin sentido, una vida sin propósito, dice aquí, pero Dios hace un alto, una intervención divina de parte del Señor que todo lo sabe, que todo lo puede, el que es todo en todo, pero Dios, sabiendo que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros, Él interviene. Aún conociendo la condición pecaminosa que teníamos tú y yo, Él abrió su mano hacia con nosotros. Nos escogió, repito, no por méritos, sino porque Él quiso. Pero Dios, éramos personas, mis hermanos, que merecíamos morir, merecíamos la muerte espiritual, merecíamos vivir condenados en el lago de fuego, pero dice aquí, pero Dios. Hebreos 12:2, conocen esta porción de la enseñanza o porción de la Biblia. Hebreos 12:2, en la palabra de Dios para todos, dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Esto es cuando dice, pero Dios. Él nos dio la fe. Él hizo las cosas. Él terminó lo que tenía que hacer con nosotros en la cruz del Calvario y nos dio vida juntamente con Él. Pero Dios, dice, en vez del gozo que podría haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Mis hermanos, pero Dios rompió con todo el caos que venía sobre nuestras vidas. Es como cuando entras a un lugar oscuro y enciendes la luz, pero Dios. Y ahora nos podemos dar cuenta y ahora tenemos otra mentalidad, hay conciencia, iluminación en nuestra vida. Ahora sabemos qué caminar, ahora sabemos qué decidir, ahora sabemos cómo hablar, cómo comportarnos, cómo presentarnos delante de Él. Pero Dios. Y ahí quiero parar, no quiero tomar más tiempo para no apresurar lo que sigue. Te voy a pedir que te pongas de pie, mi hermano, y demos gracias. Gracias porque éramos y ya no somos. Gracias porque Él encendió la luz en nuestra vida. Él encendió la luz en nuestra oscuridad y ahora podemos vivir una vida diferente. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú haces, Señor, en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque tú encendiste esa luz, Señor, que nos dio libertad, en la cual pudimos nosotros ver, Señor, en dónde estábamos parados y en dónde estábamos, Señor, en nuestra vida antigua. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario para salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos hiciste aceptos, porque abriste el velo, Señor, porque corriste la cortina y ahora tenemos comunión íntimamente contigo. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque estás en medio de nuestras vidas. En ti podemos confiar, en ti podemos descansar, Señor. En tú puedes producir paz, Señor, en nuestro corazón y te damos gracias por eso. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.
Pues entonces, mis hermanos, nos vemos la próxima. Que vaya con bien, que descanse, que cene rico, que duerma.